versículos en el libro de Romanos, el capítulo 7, donde Pablo está explicando lo que es el pecado, ¿no? Y cómo él explica, aunque no lo hace, digamos, de una forma así pero es una experiencia que él da, no suya, pero claro, es palabra de Dios, evidentemente, pero es muy interesante todo lo que dice. Capítulo 7 de Romanos, a partir del versículo 7 podemos leer. Romanos 7, dice Pablo allí. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la justicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión, ya es la segunda vez que lo dice aquí, por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Amén. Bueno, luego vamos a hacer alguna referencia a este capítulo, no lo podemos tratar porque es un capítulo muy profundo y dice cosas muy interesantes, ¿no? Pero si os habéis fijado, uno de los verbos que más repite Pablo es hacer, eso hago, eso hago, eso hago, queriendo hacer, acabo haciendo. Es el verbo que más se repite, luego lo vamos a explicar. En Jesús, en Mateo 28, 41, le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Seguimos con este tema, ¿no? De manera que Jesús establece una relación estrecha entre la oración y la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El hecho de no entrar en tentación o si entramos, vencerla, tiene mucho que ver con la oración, con estar orando siempre. Porque velar es cuando tú estás despierto y vigilando por si alguien viene. Jesús dice que la oración, esto lo dijimos el otro día un poco, pero Jesús dice que la oración no es para entrar en la tentación, es para no entrar en la tentación y no una vez has entrado. ¿Verdad? Si yo una vez he dado rienda suelta a la tentación y estoy pecando, ahí ya no vale nada orar, porque ya estás haciéndolo, ya está, y ahí no hay marcha atrás, ¿no? Por eso Jesús dice, velad y orad para que no entréis, no mientras estéis en la tentación. O después, es una tontería, que un soldado pues se quitara de la garita y cuando pase el ejército pues se pusiera ahí, ¿no? ¿Para qué? Vale, ¿no? O sea que el hecho vale, el orar vale cuando todavía no he sido tentado.
¿Cómo orar si no hemos sido tentados? Pregunta. Muy fácil, ¿no? ¿Cómo orar por algo si no hemos sido tentados en eso? Es una pregunta trampa. Claro, porque nosotros decimos, bueno, podíamos decir, no, ¿cómo voy a orar por algo en lo que yo no soy tentado? Pero es que en algo en lo que tú eres si tú estás siendo tentado en algo, tú lo sabes. Personalmente sabes cuáles son las áreas por las que tú tienes que orar. Aunque en ese momento concreto a lo mejor no te esté creando un problema, pero tú sabes a lo largo de tu vida cristiana cuáles son las cosas que te han perjudicado y te han atraído. Por tanto, Satanás no va a venir con otros rollos que a ti no te interesan. Va a venir con lo que a ti te interesa o lo que a mí me interesa y me gusta. Pero, porque una cosa es la anatomía, lo explicamos el otro día, ¿verdad? Una cosa es la anatomía del pecado. Pablo dice, mora en mí. O sea, el pecado forma parte de mí. Eso tiene que ver con la anatomía del pecado. Lo explicamos el otro día, ¿verdad? El músculo, un músculo que tenemos aquí se llama corazón, es parte anatómica de nuestra anatomía. Tenemos un músculo ahí. Y otra es la fisiología, cómo funciona y se desarrolla. Y Pablo es verdad que en algún momento en Romanos 7 se refiere a la anatomía del pecado, o sea, el pecado mora en mí. Pero luego él habla de una lucha que tiene que haber, aunque el pecado more en nosotros, lo vamos a explicar después. Bien, Pablo en Romanos 7, decíamos el otro día, para conectar un poco, no está haciendo una concesión, sino una confesión. Es decir, ¿qué sería una concesión para Pablo? Bueno, sería decir, el pecado vive en mí, por tanto no puedo hacer nada. Eso es una concesión. El leer Romanos 7 y decir, mira, como el pecado mora en mí y va a morar en mí hasta que me muera, pues yo no puedo hacer nada contra el pecado. Y ya es que no es imposible. Bien, eso no es lo que dice Romanos 1. Romanos 7, perdón, sí asume que el pecado forma parte de nosotros, está en nosotros, no lo podemos quitar, pero sí podemos resistirlo y no hacerlo. Al igual que una persona, pues pongamos que tú tienes una enfermedad de tu anatomía, tienes un problema de corazón. Tú puedes decir, bueno, como tengo este problema de corazón, pues ya no puedo hacer nada, ya me voy a morir. Esa puede ser una decisión tuya, ¿no? O puedes decir, voy a ir al médico, le voy a decir qué tratamiento tengo que tomar, qué tipo de alimentación tengo que tomar, si tengo que hacer qué tipo de ejercicio, lo que sea, tengo que tomar. O sea, vas al médico para que el médico no te diga, mira, ya estás sano de esto, no. El médico te va a decir, tú tienes un problema en el corazón, por tanto, probablemente de por vida vas a tener que tomar un tratamiento. Eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Así que descartamos esto, ¿no? Pablo no está haciendo esta concesión de decir, bueno, como el pecado mora en mí, pues no puedo hacer nada. Esto lo descartamos, ¿no? Si es una confesión, pensaríamos en esto, ¿no? En que Pablo está diciendo que reconocer el pecado, cual lo reconoce, pedir perdón por él y darle la vuelta y la espalda al pecado. Y eso sí tiene que ver con el funcionamiento, con lo que yo puedo hacer, sabiendo que en mi interior tengo un problema, que es el pecado. Pero yo lo que tengo que hacer es tomar decisiones para alejarme de ese pecado y rechazar ese pecado. ¿Me explico? Bien, Romanos 7. En el versículo 4, Pablo, por ejemplo, dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo que Pablo está diciendo es que simplemente hemos cambiado de dueño. Él está hablando a los judíos y les dice que antes la ley era su amo, pero ahora sirven a otro, que es Cristo. Al final, eso es lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, Romanos 6 también explica mucho, que nosotros antes teníamos un dueño, que era el pecado y eran nuestras pasiones y nuestros deseos, y ahora en Cristo tenemos, el dueño es Cristo. Y por tanto, Pablo en Romanos 6 dice, así que el pecado no reine en vuestras vidas, o sea, que no os gobierne. Sí es verdad que tenéis pecado, pero que no os gobierne el pecado. Quien os tiene que gobernar es el Señor. En el versículo 5, él dice, no, porque antes estabais en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en vuestros miembros llevando fruto, o sea, el pecado campaba a sus anchas por vuestra vida. Pero eso era antes la carne era vuestra dueña. ¿Qué me pasó? Y me estoy trabando un montón. Bueno,
El versículo 11 dice Pablo, porque el pecado, tomando ocasión, por el mandamiento me engañó y por él me mató. Es decir, el pecado no podemos tratar todo en profundidad, simplemente estamos cogiendo Romanos 7 para explicar algunas cositas. Lo que Pablo dice en Romanos 7, 11 es que el pecado engaña y mata. Lo que está intentando decir es que no es solamente un engaño, bueno, pues pasó esto, lo que sea, no, sino que la consecuencia es muerte. Me mata, dice Pablo. Varias veces, como dije, aparece la palabra hago. A que Pablo no está disculpándose, sino está diciendo que él hace y yo hago, y yo no hago lo que debería hacer, y yo hago lo que y tal, y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer el bien, y yo quiero agradar a Dios. Eso es lo que constantemente Pablo en Romanos 7 está diciendo, ¿no? A pesar de que él sabe que hay un problema en su corazón, en su cuerpo, que es el pecado y la ley del pecado, pero él quiere hacer con todo su corazón lo contrario. Bien. Versículo 17, otra vez, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vale, es decir, el pecado me domina. Descartamos que Pablo lo que quiere, descartamos, creo yo, que lo que Pablo esté haciendo en este versículo es así, ¿no? Eso lo descartamos, supongo. Descartamos que Pablo esté diciendo, bueno, pues como el pecado mora en mí, pues yo no tengo la culpa. Lo descartamos, supongo. O sea, eso no es lo que está queriendo decir Pablo. Está enfatizando el dominio del pecado en mí. Versículo 18, hay una lucha por pecar o resistir, dice el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Cuando dice que no mora el bien, ¿qué dice? Que mora el pecado, ¿no? Sino el pecado, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vamos a ver, la consecuencia de que nosotros tenemos el pecado en nuestro corazón es que hay una atracción ahí. Y aun cuando somos cristianos, hay que luchar mucho para decir que no a eso. Porque hay que luchar mucho, porque el pecado forma parte de nosotros. En la vieja naturaleza que nosotros tenemos está ahí todavía. Y está luchando contra la nueva naturaleza, contra hacer las cosas bien, no hacer lo que a Dios le desagrada, hacer lo que a Dios le agrada. Y Pablo lo que está diciendo es, bueno, aquí hay una lucha en mí y en cada uno de los que lo leen, por supuesto. Versículo 19 repite otra vez 2 veces, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si os fijáis, Pablo no se está disculpando por nada, ni está haciendo ninguna concesión, todo lo contrario, está haciendo una confesión. Para aquellos que a lo mejor podían pensar que el gran apóstol Pablo estaba ya glorificado y andaba levitando y con una aureola, pues él dice que no, porque esto, o sea, a ver, si entendemos quién lo dice, tiene mucha importancia. Que yo pueda decir eso, no, pues tiene la importancia que tiene. Pero Pablo tiene mucha importancia. Y él dice, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, entendamos a Pablo. Pablo era un hombre de Dios, que escogió Dios. Este versículo no quiere decir que Pablo siempre hacía el bien que no quería. Eso lo descartamos también, ¿no? Porque vamos a ver, se supone que Dios escogió a Pablo para una tarea importante, para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento, para llevar el Evangelio a tantos sitios, para ser uno de los pilares de la Iglesia del primer siglo. Descartamos que era una persona que hacía lo que le daba la gana. Lo descartamos, ¿no? Supongo. Él está diciendo que entendamos que había ocasiones en las que él lo que no quería hacer acababa haciéndolo. Así podemos entenderlo, ¿no? Porque lo otro desbarataría muchas cosas, ¿no? Desbarataría, por ejemplo, cuando Pablo en otra ocasión dice, oye, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿No? Vale. Bien, 20, dice Pablo en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bien, a la luz del contexto, eso no es un pretexto para hacer lo que me da la gana. Estamos hablando de que en ocasiones puede ocurrir que lo que él no quería hacer, acababa haciéndolo. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Mora en mí. El pecado está en mi corazón. Y por tanto al final está dominándome cuando yo hago eso. 23, ahí está la atracción y seducción de Santiago capítulo 1 que vamos a ver. Pero yo veo, dice Pablo, una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, vamos a hablar en algún momento de la importancia de la mente, que Pablo también habla, ¿no? ¿Dónde nace el pecado, ¿no? El pecado nace en tu conciencia, en tu corazón, en lo que eres tú. Por eso él dice, lo que pasa que hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, el Pablo quiere obedecer a Dios, quiere agradar a Dios, es un hombre de Dios, pero se encuentra en ocasiones que al final acaba haciendo algo que no quería hacer. Y Pablo te lo quiere explicar y te quiere decir, bueno, ¿eso qué pasa? Que el pecado que vive en mí es el que me está dominando. Y yo al final no hago lo que quiero hacer, sino hago lo que no quiero. Pero yo creo que eso nos pasa a todos, ¿o no? Supongo que nos pasará a todos, ¿no? Tú decides que no vas a hacer algo y cuando te das cuenta acabas haciéndolo. Y al final dices, ¿cómo lo he hecho? No, por eso precisamente, porque el pecado mora en nosotros. Y porque es muy difícil luchar contra él. Pablo está reconociendo, hay una ley ahí que me atrae, cuando veamos Santiago 1 lo vamos a explicar mejor también esto. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, fijaos, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Carne y mente. Carne, anatomía del pecado, mente, fisiología, cómo funciona. Jesús habló mucho del interior, de dónde salían todas las cosas, ¿no? No salen de fuera, sino salen de mi corazón, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Por qué dice Pablo también todas estas cosas? Porque es eso, porque el pecado mora en nosotros y porque todavía puede tener una influencia en nosotros. Ahí ya depende de la que nosotros le dejemos o lo que estemos dispuestos a luchar. Bien. Pablo está diciendo que tenemos que entender dos cosas. Primera, el pecado está en mí, anatomía, independientemente de cómo yo esté espiritualmente o mis circunstancias. El pecado siempre va a estar en mí, siempre. Lo siento de esta mala noticia, pero así va a ser. El pecado siempre va a estar en nosotros. Hasta que estemos en la presencia de Dios, el pecado va a vivir en nosotros siempre. No porque yo ahora esté espiritualmente mejor, no vive el pecado ya en mí. No. El pecado es parte de tu anatomía, parte de lo que tú eres, y está ahí todavía. Eso es lo que Pablo nos dice en primer lugar, ¿no? Y en segundo, el pecado me atrae, me seduce y me hace caer en él, fisiología, y soy yo quien lo hace. ¿Por qué creéis que Pablo repite tantas veces? Porque lo que hago, porque lo que no hago, porque lo que hago, porque lo que no hago, porque lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, así que yo quiero hacer el bien, pero ¿por qué? Precisamente por esto, porque Pablo está queriendo dejarnos claro que soy yo quien lo hace. Soy yo quien lo hace. Y cuando tú explicas, cuando tú intentas explicar que eres tú el que lo haces, entiendes que lo haces en parte porque el pecado mora en ti. Porque el pecado mora en ti y en mí. Pero, ¿qué tengo que hacer yo con eso? Ya está, como el pecado mora en mí, no, todo lo contrario, ¿no? La Biblia ahora me llama a luchar contra el pecado. Hasta la extenuación. Dice el libro de Hebreos, ¿no? Porque no habéis luchado contra el pecado hasta la muerte todavía, no. Es que el pecado hay que luchar con él siempre. Vamos a decir más cosas. Por eso Santiago nos dirá, cuando alguno es tentado, cuando lleguemos ahí recordar todo esto, Santiago nos llega a decir, cuando alguno es tentado no diga que eso viene de parte de Dios. Uno tiene que recordar que cuando es tentado, ¿quién es el problema? Soy yo. El problema es que yo tengo el pecado en mi corazón. Dios no me tienta, soy yo. Y eso es una parte fundamental contra la lucha contra el pecado, es reconocer nuestros errores. Bueno, pues yo, sí, no pasa nada, ¿no? Estaría hablando Pablo de dos naturalezas, que las sabemos, ¿no? La naturaleza vieja, donde el pecado mora todavía en nuestra vida, y de la nueva naturaleza, donde tenemos los recursos para decir no a hacer el pecado. Esas dos naturalezas están en nosotros, la antigua, que traemos de Adán, de nuestro padre y nuestra madre Adán y Eva, y la nueva, que es la que tenemos de Cristo. Y entre las dos hay una lucha, eso es lo que nos dice por todo el Nuevo Testamento, ¿no? Entre las dos hay una lucha, y lo que tenemos que hacer es que gane siempre no hacer lo que a Dios le desagrada. ¿Lo conseguimos siempre? No, evidentemente no.
Pero tiene que haber una lucha. Yo no me puedo abandonar. O sea, cada uno sabemos nuestras luchas, cada uno sabemos nuestros rollos y sabemos cuánto nos cuesta, cuánto nos estamos sacrificando o lo que sea. Pero tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Por eso Santiago nos dice también, bienaventurado el hombre que soporta la prueba o la tentación. Ese hombre es bienaventurado, es feliz. ¿Por qué? Porque está soportando eso y está haciendo la voluntad de Dios. Y entendemos que ¿qué le agrada más a un cristiano? Pues hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eso es pregunta de parvulito, ¿no? O sea, claro que nos va a agradar más y vamos a perseguir más el hacer la voluntad de Dios que otra cosa. Bien, el funcionamiento de la tentación y del pecado, si nos ponemos a pensarlo, es el mismo que nuestros padres en Edén. Y el mismo. El pecado, como vimos ya, entra por los sentidos. El pecado entra a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro tacto, como vimos en Génesis el otro día. Eva, por ejemplo, nos dice que vio la fruta, comió y murió. Ese es el funcionamiento del pecado, ¿no? Vio, comió y hubo una consecuencia, murió. Acán vio el oro, lo codició y murió. David vio a Betsabé, tuvo misericordia de él, pero el niño murió. O sea, el funcionamiento siempre es el mismo, ¿no? Primero lo veo, o lo toco, o lo que sea, con mis sentidos, lo codicio, lo hago y después vienen las consecuencias. Ese es el mismo proceso siempre. Es el mismo funcionamiento en Santiago 1 que en Génesis capítulo 3. Es exactamente el mismo, no cambió. Porque el hombre sigue siendo el mismo, aunque nos llamemos Dani o Jesús, ¿no? Es igual. Mirar, una sola mirada les llevó a la ruina. Una sola mirada. Cuando Eva vio ya con otros ojos a la fruta, fue su ruina. Cuando Acán vio el oro, lo codició, fue su ruina. Cuando David vio a Betsabé, fue su ruina. Mis sentidos están influidos por el pecado y ya no veo con los mismos ojos que Eva antes de la caída yo. Nosotros tenemos encima ese problema, es que Eva, cuando es tentada para comer del fruto, sus sentidos tenían que ser muy distintos a los que nosotros tenemos hoy. Y aún así pecó. O sea, siendo inocente, no estando pervertidos sus sentidos, pecó. Y ahora, cuando entra el pecado y ya forma parte de nosotros, es muchísimo más grave en nosotros. O sea, nosotros lo tenemos más difícil que ellos antes de la caída. Porque algo que puede ser bueno, lícitamente bueno, al final se puede convertir en malo. ¿Por qué? Porque mis sentidos están descontrolados. Estábamos citando el otro día, ¿no? El primer día que hablamos de esto, poníamos el ejemplo de un drogadicto, ¿no? De un alcohólico, ¿no? Pues al principio esa persona empieza por poco, lo que sea, y eso cada vez se va siendo una costumbre en su vida y acaba, ¿por qué? Pues porque sus sentidos, cómo perciben la vida, están distintos al de Adán y Eva. O sea, cuando yo a veces hago cosas, no aprecio la realidad o la crudeza de lo que estoy haciendo. No la percibo porque mis sentidos están afectados por el pecado. Están afectados por el pecado. ¿Cómo entra en funcionamiento todo esto que estamos diciendo? Bueno, mi naturaleza pecadora ve, oye, toca y eso estimula mi propia naturaleza pecadora. Es decir, que el pecado, ¿cómo entra? La tentación, ¿cómo entra? A través de algunos de nuestros sentidos, ¿no? Puede entrar a través de la mente, puede entrar a través de la vista, puede entrar a través del tacto, puede entrar a través del olor, puede entrar a través del gusto, puede entrar, pero siempre es a través de uno de los sentidos. Entonces, mi naturaleza pecaminosa se enfrenta a esos sentidos que están como una lombriz y detrás está el anzuelo, como decíamos, ¿no? Y claro, mi naturaleza me distorsiona ver las cosas. Por eso, al final caigo, porque me distorsiona. La obediencia es una evidencia de que amamos a Dios, evidentemente, y la desobediencia es todo lo contrario. La desobediencia es todo lo contrario.
El pecado nos presiona. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, primero nos presiona desde dentro, en el sentido de que la naturaleza que hay en mí me está presionando, me está influyendo, me está arrastrando, me está seduciendo, porque es lo que Santiago nos va a decir, cada uno es seducido cuando es de sus propios deseos. Y los deseos, ¿dónde nacen? En el corazón. Y los deseos, ¿de dónde nacen? De una naturaleza que todavía es pecaminosa. Desde afuera también, no solamente desde dentro, sino también desde afuera. Desde afuera tenemos un montón de influencias, de presión que el mundo, la sociedad, las personas, la televisión, la cultura, todo está empujando, ¿no? Está arrinconándonos, ¿no? Nos está presionando. Tu peor enemigo no es Satanás. Tu peor enemigo no es Satanás, ni el mío. En Santiago 1, la explicación más importante del Nuevo Testamento sobre la tentación y cómo el pecado me hace caer, Satanás no es ni mencionado allí. O sea, Santiago 1, los versículos que vamos a estudiar en 1 o 2 semanas, es el capítulo, pues, probablemente de toda la Biblia, los versículos de toda la Biblia, donde mejor explican el proceso de la tentación y cómo se cae en pecado. Bien, pues Satanás ni aparece ahí. Ni aparece. Porque para Santiago, el peor enemigo no es Satanás, soy yo mismo. Yo mismo soy mi peor enemigo. Yo soy mi peor enemigo. El enemigo, este enemigo que yo tengo, que soy yo mismo, se acuesta conmigo y se levanta conmigo. Este enemigo que yo tengo, que soy yo mismo, no es alguien al que me preparo antes de salir de casa para resistir, sino que sale conmigo cada día de casa. O sea, al final también es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque no es alguien físicamente al que yo me pueda enfrentar. No sé si me estoy explicando. Sino que es un enemigo que yo llevo dentro, soy yo mismo mi propio enemigo. Satanás, por supuesto, ¿qué va a hacer Satanás? Pues echarle leña al fuego, claro. Echarle leña al fuego. Y cuando Satanás, o sea, a mí no me va a venir Satanás a tentar con una cosa que a mí no me gusta, ¿no? Si hablamos de comida, por ejemplo, pues a mí Satanás no me va, poniendo para una ilustración, ¿no? Satanás a mí no va a venir a tentarme con alcaparras. ¿Por qué? Porque no me gustan las alcaparras. Entonces, pues Satanás no va a venir. Pero con aceitunas sí me va a venir a tentar. ¿Por qué? Porque me gustan. Al final las como yo, claro, soy yo el que decido comerlas, ¿no? Estoy poniendo una ilustración, ¿no? Por eso estamos hablando de que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Por eso Satanás, ¿qué está encendiendo Satanás? O sea, ¿qué se le está soplando Satanás? A las ascuas o a la brasa que hay en mí. Es lo que hace soplar, pero las brasas están en mí. ¿Me explico con esto? O sea, al final Satanás va a venir, bien, a incentivar, a engañarnos, a manipularnos, a mentirnos, todo eso, ¿no? Pero al final lo que Satanás hace es aprovechar un deseo que yo tengo, no otro. ¿Entendemos? O sea, va a venir a tentarme, ¿por qué? Pues porque es una cosa que a mí me gusta y con la que yo tengo problemas. Entonces él va a venir por ahí, no va a venir con una cosa que a mí no me gusta, ni tengo ni idea de qué es eso. Si quieres luchar contra el pecado, no permitas que Satanás ponga un pie en tu corazón. Eso es una cosa que tenemos que estar muy alertas cada uno, ¿no? El tener cuidado con que Satanás no ponga un pie en nuestro corazón, ¿no? Si le cedemos terreno y mi mente es capturada, prácticamente la caída es inevitable. O sea, en el sentido de que si yo, cuando estoy siendo tentado, no freno, no sé parar y no sé controlar mi mente y mi voluntad, el pecado va a estar. O no nos ha pasado a veces que hemos sido tentados con algo y a lo mejor hemos dicho, no, esto está mal. Y después de un ratito, otra vez la tentación, no, es que no puedo. Otra vez la tentación, bueno, tampoco. ¿Dónde nace eso? Eso nace en nosotros. O sea, no es alguien que viene no, nace en nosotros. Y al final acabamos, ¿no?, cayendo. Así que el tiempo de tratar con la tentación es cuando sentimos la tentación
mucho antes de la primera mordida. Si la tentación en Eva no comenzó cuando mordió. La Biblia nos explica, nos explica posiblemente el final. O sea, nos explica prácticamente el final. Y es cuando Satanás llega, ya siembra esa duda en la mente de Eva y Eva come. Pero yo puedo entender, no sé si estoy equivocado, esto es una opinión personal, ¿no? Que no la puedo defender tampoco explícitamente con la Biblia. Pero en ese sentido, no simplemente es un comentario, no un paréntesis. Pero a mí me cuesta pensar que cuando Eva cae es la primera vez que Satanás está tentando o influyendo eso. A mí me cuesta pensarlo. Pensando en cómo funcionamos el ser humano, me cuesta pensar que una cosa tan gorda como la que iba a hacer Eva sea de primeras que caiga. Pero bueno, lo importante es que cayó, eso es lo importante. Una mente dividida es fatal, así que hay que enfocarse. Una mente dividida. O sea, cuando tú tienes, ¿lo hago o no lo hago? ¿Está mal o está bien? ¿Es tan grave o no es tan grave? Eso es una mente dividida. Cuando empezamos a tener dudas, ¿lo hago o no lo hago? Esto, lo otro, bueno, si lo hago, ¿qué? Pero bueno, tampoco es tanto. Bueno, y si no se enteran, bueno, y si tal y cual. Y empezamos con la mente dividida y así no hay nada que hacer. Recordar que también Santiago, cuando entra la tentación, en el versículo 12, antes ha dicho que el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Decíamos, el hombre de doble alma, ¿no? Que pues sí, no, sí. Cuando se enfrenta a la tentación, está frito. Satanás logró dividir la mente de Adán y Eva. O sea, si nos fijamos allí en el texto, ella tenía una mente de que tenía que obedecer a Dios, ¿no? Pero de repente Satanás siembra una duda y divide su mente. Y allá está dividida, ¿no? Entre lo que Dios le dijo y lo que Satanás le dice. Ahí está, ¿no? Intenta justificar, intenta decir una serie de cosas, todo para al final caer. Mira, esto es un consejo para mí, primero, y para ti también, por supuesto. En el momento que tú tengas duda de algo, no lo hagas. Esto es porque lo dijimos el otro día, ¿no? No lo hagas. Porque la duda ya te metes en un terreno en el que no sabemos si vamos a salir de ahí. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, o sea, vuestra mente. Ahí está, vamos a hablar ahora. Dice Pablo también en 2 Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso él dice en Romanos 7, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces Pablo dice, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque al final aquí es donde salen todo. La mente es el que gobierna el cuerpo, ¿no? De hecho, los médicos dicen que tú no ves con los ojos, ves con tu mente. No oyes con tus oídos, oyes con tu mente. No gustas con tu lengua, gustas con tu mente. Y tu mente es capaz de recordar un sabor de hace 40 años, o un olor de hace 40 años, o una persona que viste hace 40 años y no la has vuelto a ver y no tienes foto de ella y es capaz de recordarla. La mente somos nosotros, ahí reside todo. La razón es que la mente es el centro de las operaciones de la vida. Satanás sabe que si controla mi mente, controla mi vida. Satanás eso lo sabe, que si controla mi mente, controla mi vida. Así que tanto Dios como Satanás están detrás de mi mente. Satanás está detrás de mi mente, y aquí nos ha dicho Pablo, no os conforméis sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Jesús y Dios, el Señor apunta a nuestra mente y quiere controlar nuestra mente, o sea, que tengamos una mente clara, que tengamos un enfoque siempre. Y Satanás quiere lo contrario. Satanás quiere lo contrario. El primer mandamiento es amar a Dios con toda tu mente. También se menciona alma, fuerza, tal, pero tu mente. Dice Proverbios, tal y como piensa, habla de un personaje allí, tal y como él piensa en su corazón, así es él.
Al final, ¿qué somos? Lo que cada uno pensamos. Y eso solo lo sabemos nosotros. Eso solo lo sabemos nosotros. Tú a mí me puedes engañar y yo a ti también. Pero al final, yo soy lo que pienso en mi corazón. Satanás quiere transformar mi mente a los patrones del mundo. Satanás quiere conformar mi mente a los patrones del mundo. Yo, una persona que llegué a apreciar mucho y compartí mucho con él, siempre decía, ¿no?, una cosa en cuanto a esto, y decía, mira, Antonio, nunca te sientes en la mesa, donde sea, ¿no?, nunca te sientes a la mesa a discutir con Satanás. Yo le decía, ¿por qué? Y él me decía, porque siempre vas a perder, siempre. Hombre, no, siempre. Bueno, soy recién convertido yo, los años le han dado la razón a ese hombre, los años le han dado la razón. Pero Dios quiere transformar mi mente con la verdad de su palabra. Y ahí está el combate. Ahí está el combate. Y el combate se decide en la tentación. En el pecado ya no hay nada que hacer. Se decide en la tentación. Entre obedecer o desobedecer. Entre permitirle a Dios que controle mi vida o a Satanás. Entre ceder o rechazar. Someterme a Dios o todo esto. Ahí está. Satanás quiere sacar lo peor de mí. Eso es lo que quiere Satanás. Pero el Señor quiere sacar lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Por eso decíamos el otro día que al final la clave en la tentación es a quién le vamos a creer. ¿A quién le vamos a creer? Porque mirad, nosotros ya a estas alturas, una persona nueva que acaba de llegar, pues entendemos que no. Pero nosotros a estas alturas ya sabemos exactamente lo que la Biblia dice de cualquier tema. Digamos al 99%, por dejar una duda, sabemos perfectamente. Y cuando hacemos algo, sabemos perfectamente dentro de nosotros que eso está mal. Ya lo sabemos. Aunque luego queramos disimularlo, pues posiblemente por esa lucha que tenemos, o nos dé vergüenza comentarlo, porque pues es lógico, a nadie le gusta que le saquen los trapos sucios, ¿no?, como se suele decir, y es normal ese meternos a veces en un caparazón y tal, ¿no? Pero yo en alguna ocasión he dicho que siempre es bueno para nosotros como creyentes tener a alguien, ¿no? Un confidente, ¿no? Un mentoreo con alguien, donde podamos hablar con esa persona, oye, pues mira, me pasa esto, o tengo esta tentación, o mira, es que he caído en esto y tal, y donde pueda, alguien que te pueda ayudar, o que me pueda ayudar, ¿para qué? Para que no luchemos solos, porque solos es mucho más difícil luchar que alguien que te pueda estar ayudando. Las pruebas sí vienen de Dios. Las pruebas vienen de Dios, la tentación no. Vamos a ver. La tentación, la intención de una prueba es fortalecer la fe y la relación con Dios. Así que yo, cuando dudo alguna circunstancia en mi vida que va a ocurrir o que está a punto de ocurrir y tengo dudas, tengo que pensar, ¿no? ¿Esto que voy a hacer fortalece mi fe y mi relación con Dios? Simplemente, ser honestos. Si nos hacemos simplemente esta pregunta, ya no hace falta ninguna más. Ya sabemos contestarla solitos. Sea lo que sea que seamos tentados a hacer, sabemos. La intención de la tentación, sin embargo, es debilitar la fe y la relación con Dios. Lo mismo. ¿Esto que voy a hacer me acerca o me aleja de Dios? La prueba está relacionada con mi confianza en el carácter de Dios. En cómo Él me quiere probar, Pero la tentación no hace eso, está relacionada con mi naturaleza pecaminosa y viene a estimularla. La tentación viene a estimular, a encender, a echarle leña al fuego. Cuidado, Dios puede traer una prueba en mi vida para fortalecer mi fe y Satanás convertirla en una tentación. Y ahora vamos a hablar algo de esto. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, lo de Rajoy es una cosa que encontré, eso ni le echéis cuenta. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, por ejemplo, un cristiano que esté en una situación desesperada de dinero. Pongamos que tiene una deuda gorda, que va a perder su casa, no sé, imaginémonos, ¿no? Eso es una prueba, puede ser, que sea una prueba de parte del Señor, ¿no?, para él. Bien, ¿Satanás qué viene? Bueno, Satanás va a venir y te va a mostrar una manera que es ilícita, pero no es tan terrible, o no te van a pillar. A veces una prueba se puede convertir en una tentación. El ejemplo de esto
Lo vamos a ver dentro de un momento. Pero antes quiero mencionar otra cosa. Nosotros conocimos a una persona en Sanlúcar que él tenía un negocio, ¿no? Y le iba bastante bien, y de repente él perdió el negocio por una serie de cosas que ocurrieron, lo perdió. Y estaba luchando con todo esto y tal, y claro, pues en una situación económica muy difícil, con deudas, con un montón de cosas. Y entonces empezó a traer desde no me acuerdo dónde era, hierro para venderlo, se metió a ver si podía sacar todas esas deudas y todo, porque estaba con el agua al cuello, tenía 3 hijos, en fin, la casa, un montón de cosas. ¿Y él qué pasó? Pues él me lo dijo a mí, él fue, pues, eso era una prueba para él y él la convirtió en una tentación. ¿Cómo? Pues en esas traídas de hierro que traía, empezó a traer también algo de droga. Y él me decía, es que yo lo hice por mis hijos, es que yo lo hice por mi mujer, nos quedamos en la calle. ¿Qué pasó? Lo pillaron. Y le cayeron unos cuantos años. Y está en la cárcel. Eso es como una prueba en la vida, se puede convertir en una tentación y al final la muerte, como dijimos, ¿no? Como una prueba en la que tú puedes llegar a confiar en Dios, al final se convierte en una tentación. Te equivocas y lo pagas toda la vida. O pensemos en el ejemplo de Abraham. Dice que Dios probó a Abraham y hubo hambre. Y Abraham, ¿qué tenía que hacer? Confiar en Dios, ¿no? Dios le había dicho que iba a estar con él, que le iba a bendecir, que tranquilo, ¿Y qué hizo Abraham? Pues bajó y mintió. Y convirtió una prueba en una tentación. Y en un pecado al final. Una prueba que Dios envía a nuestra vida, cuidado, porque se puede convertir en una tentación para mí. Y al final ser peor, o sea, acabar en pecado. Porque en la vida, pues vamos a enfrentar muchas cosas, ¿no? Y muchas situaciones difíciles, en las que vamos a necesitar confiar en Él. ¿La tentación siempre es mala? Tranquilos, tranquilos. Claro que siempre es mala, claro. Solo era para ver vuestras caras. Claro, siempre es mala. ¿Por qué? Porque la tentación dijimos que la definición de la tentación es una incitación al mal. Entonces siempre es mala, evidentemente, la tentación. Pero puede ser buena. ¿En qué sentido podemos sacarle un lado positivo a la tentación en nuestra vida? O incluso a caer en pecado. Es una advertencia de que hay áreas en nuestra vida que no están rendidas, por ejemplo, al señorío de Cristo. Si yo estoy cayendo en la tentación, eso yo puedo sacar algo provechoso de eso. ¿Cómo? Reconocer que hay áreas en mi vida, un área en mi vida concreta que yo no estoy sometiendo a la obediencia a Cristo. Y entonces apartarme de eso. Y pues no es mejor el que más cae, sino que más rápido se levanta, ¿no? Y ya está, 70 veces cae el justo y el Señor lo levantará. Sirve también para autoexaminarme y entender dónde estoy. Si yo estoy constantemente siendo tentado con algo, una cosa, pues eso tiene que ser una luz roja que se encienda y reconocer y decir, oye, yo tengo un problema con esto, en serio, yo tengo un problema con esto y tengo que solucionarlo. En ese sentido creo que puede ser útil, no sé si útil la tentación o aprender de ello, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la tentación suele ser cotidiana. La tentación suele ser cotidiana. ¿A qué me refiero? No te levantas un día en la mañana y dices, esta tentación nunca la había tenido yo. Eso no pasa. No pasa que de repente nunca habías pensado en algo y ahora de repente piensas y es una tentación para ti. No, ese no es el proceso de la tentación. Vamos a ver el proceso de la tentación más detenidamente en Santiago 1. Cada uno de su propio deseo. La tentación no funciona con que eso no me gustaba ayer y hoy, de un minuto para el otro, ya me gusta. No suele funcionar así. Por eso hablamos de que suele ser cotidiana. Y en la tentación debo de preguntarme, en el pasado, ¿qué hice yo para vencer esa tentación? Por ejemplo, si yo soy vencido en una tentación y acabo pecando, una de las cosas útiles es decir, bueno, la última vez que yo fui tentado, ¿qué hice? Oye, pues hice esto. Y la vencí,
pues voy a hacer lo mismo. O puedo decir, ¿qué hice yo en el pasado con esta tentación? Nada. Pues así estoy. No hice nada, hasta aquí he llegado. Y ahora de repente despertarte, espabilar, volver en sí, pedir perdón al Señor y levantarte y caminar otra vez como tengo que caminar delante del Señor. O sea que eso es bueno porque puede ser un punto de inflexión también para nuestra vida. Es un poco por expresar que aún de las cosas malas en la vida, de la tentación del pecado, se puede sacar algo útil. Algo útil. Usar la tentación también para crecer y examinarme. Para crecer y examinarme. David dice eso, ¿no? David ora a Dios en el Salmo 139. Le dice, Señor, escudriña mi corazón. Mira mi corazón. Conoce mis pensamientos. Y mira a ver si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Cuando David dice, guíame por el camino eterno, David, como un judío de su época, está pensando en la ley de Dios. Y David lo que le dice al Señor es, Señor, mira a ver si en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El camino para el judío era la ley. Y lo que le está pidiendo Dios a David es que si se ha desviado del camino, que se lo haga ver, que le ayude a verlo y que vuelva al camino otra vez. Eso es lo que quiere David. Y la tentación en ese sentido, o si yo caigo en un pecado, puede servir para eso. Para decir, Antonio, ¿qué pasa? Esto está mal. Hay que volver otra vez a la misma senda. Hay que volver otra vez a luchar contra eso, a orar por no caer en eso, a velar por no caer en eso, a esforzarte por no caer en eso otra vez. Estamos hablando de establecer un límite que no debo de cruzar, ¿no? O sea, pintar una raya, hay que hacerlo, ¿no? Las rayas sirven para, si tú vas a un campo de fútbol, pues hay un montón de rayas ahí que están para algo, cada una tiene su función, ¿verdad? Está el área chica, está el área grande, está el centro del campo, están las porterías, está la línea de gol, todo eso, ¿no? Esas rayas te limitan para saber cómo jugar el partido de fútbol, tienes que jugarlo dentro de esas líneas, ¿no? No te puedes ir para el vestuario con la pelota. Pues igual en nuestra vida, ¿no? La tentación y esa lucha con la tentación y con el pecado que tenemos puede servirnos para luchar contra ella. Para luchar contra ella. La lucha contra el pecado pues, también puede ser una evidencia, puede ser, pongo, de que, no siempre, pero por aportar algo así, ¿no? La lucha contra el pecado puede ser una evidencia de que soy cristiano, pero todavía no me he entregado a él ni lo he dejado. Es decir, cuando yo tengo una lucha, eso es bueno, tener esa lucha. Si no la tuviéramos, eso sí que sería una luz roja de verdad. Pero si yo tengo esa lucha, eso es bueno. Pablo nos ha dicho en Romanos 7 que él tiene esa lucha. Y eso es bueno. Porque si no luchar contra el pecado, pues es impensable, ¿no? Para nosotros como hijos de Dios. Lo importante es saber dónde y cuándo luchar. Y esto suele ocurrir, como dije antes, en la mente. Por ejemplo, Jesús en Getsemaní está sufriendo y orando. Está enfrentando una situación muy difícil, muy complicada, donde van a venir en un momento a arrestarlo y va a sufrir la peor de las muertes. Y es más, va a tomar la copa de la ira de Dios. Nuestros pecados Él los va a cargar, Él los va a llevar Él. Así que está enfrentando una situación muy difícil, hasta que la Biblia dice que sudó sangre. Y le dijo a su padre, que se haga tu voluntad. Su lucha, ¿no? Señor, pasa de mí esta copa. Su decisión, que se haga tu voluntad, no la mía. Y ahí, en un sentido, Jesús ganó la batalla. No la ganó en la cruz, pues, bueno, en la cruz, el sentido teológico que tiene la cruz, por supuesto, pero entendedme, ¿no?, lo que estoy diciendo. Ahí, en Getsemaní, fue donde ganó la batalla. Antes de que empezara todo lo que empezó cuando vinieron los soldados y se lo llevaron, Jesús ya ahí en Getsemaní ganó la batalla. El triunfo en la cruz estaba garantizado, porque Jesús rindió su voluntad a la del Padre. Jesús ganó la batalla de rodillas. De rodillas. Él sabía lo que iba a venir y por tanto oró toda la noche. Oró, se preparó.
para eso que iba a venir. Y cuando vino, lo enfrentó. Por eso empecé diciendo que la tentación y la oración van de la mano. Porque para soportar una tentación cuando viene, yo la venzo de rodillas. Yo venzo la tentación antes de que venga. O en el peor de los casos, cuando viene. Ahí, de rodillas, como Jesús. Creo que muchas veces nosotros somos derrotados o autoderrotados antes ni siquiera de que la tentación venga. Y a veces, si somos sinceros, sabemos perfectamente que cuando venga la tentación ni nos vamos a plantear rechazarla. Y si estamos así, estamos en mal camino. La tentación aprovecha lo que me atrae. Por eso las palabras de Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación suele golpear cuando no estamos alerta, por ejemplo. Cuando no estamos alerta, cuando hemos estado bien, hemos estado tranquilos, hemos estado no sé qué, nos relajamos y ahí viene la tentación. La tentación empieza con un simple interés y ese interés en algo se vuelve compulsivo, como Pedro dice. Uno es esclavo de aquello que lo controla o que lo vence. O sea, si el pecado nos vence, somos esclavos del pecado. Eso lo aclara Pablo en Romanos 6 también. En Romanos 6 se lo aclara. Y Jesús se lo aclaró también al pueblo de Israel. ¿Recordáis? Nosotros no. Dice, no, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y las obras de él hacéis. Algo más de su funcionamiento, rápidamente. A un cristiano, antes de pecar, su conciencia le avisa. Nosotros tenemos la conciencia, el Espíritu Santo está en nosotros, por tanto, nos avisa. Pero al empezar a ser vencido por esa tentación, mi conciencia entra en un proceso de adormecimiento, anestesiada, y por eso yo no siento ninguna convicción. Vamos a ver, si yo soy cristiano y enfrento una tentación y no lucho, ya no estoy teniendo ninguna convicción con el pecado. Mi conciencia está adormecida y anestesiada, está cauterizada. Si yo no lucho con eso, o sea, está mal. Después de pecar, Romanos 2 nos dice que la conciencia actúa como juez, me señala, me acusa y siento el peso del pecado. El segundo paso es la justificación y racionalización. Es decir, ¿por qué hice lo que hice? Matizando las cosas. ¿No? Caigo en un pecado, sé que eso está mal, pero lo justifico, lo matizo. Bueno, no es tan malo, bueno, esto, lo otro, no sé qué, tal. Y ese es el segundo proceso donde nuestra mente está rumiando y donde está funcionando con todo esto. La tentación me ofrece un placer, pero me oculta las consecuencias. La tentación me ofrece un placer, pero me oculta las consecuencias. Satanás le dice a Adán y Eva, ¿no? Mira, el día que tú lo comas, serás como Dios. Pero lo que no le dijo fue lo que iba a pasar. Porque él mismo lo había sufrido. Lo que no dijo no es lo que iba a pasar. O sea que el pecado al final me ofrece algo que a mi vista puede ser bueno, pero recordar que cuando a mi vista yo tengo una tentación y algo que yo voy a hacer puede ser bueno para mí, recordemos de asegurarnos de que eso que nosotros pensamos que es bueno para nosotros no tenga un anzuelo dentro. ¿Recordáis la ilustración de la semana pasada? Estemos seguros de que no tiene un anzuelo dentro. Porque el pez que va nadando en libertad ve un gusanito, no sabe que hay el anzuelo dentro y el pez lo come. Y nosotros tenemos que asegurarnos, ¿no? Lo mismo, de que algo que nosotros estemos pensando o algo que nosotros vamos a hacer que no tenga un anzuelo dentro. El pecado me hace olvidar que el placer de la fruta es temporal, pero las consecuencias son duraderas. O sea, si nos lo ponemos... ¿Me dais 5 minutos? ¿Sí? Si nos ponemos a pensar, lo de la tentación, o sea, lo de Génesis 3 es absolutamente ridículo. Es ridículo. Dios le dice a Eva, mira, no comas eso, porque si comes vas a morir. Y ella come. O sea, por muy buena que estuviera esa fruta que comió, o un chuletón, lo que fuera, ¿qué más da? O sea, no
no pensó en las consecuencias de eso. Eva era un pez que nadaba en libertad, nunca mejor dicho, y no pensó en las consecuencias. Y lo que ocurre es que mis pasiones, deseos, no me dejan pensar que mi pecado me va a costar más allá de lo que yo pensaba. Cuando uno es tentado y va a ceder, no piensas, no pensamos en ese momento. En ese momento entran en juego ¿qué? Los sentimientos, los sentidos. Y empiezo a relacionarme con la tentación a través de mis sentidos, del gusto, del oído, de la vista, del tacto, y eso es lo que al final acabo. Porque ya no estoy razonando, no estoy pensando con mi mente, no estoy intentando llevar cautivo ese pensamiento a Cristo. ¿Crees que Adán y Eva pensaron en las consecuencias de su pecado que aún a nosotros nos llegan? ¿Crees que Adán y Eva pensaron en las consecuencias de su pecado? Yo creo que no. Y hasta nosotros llegan hoy. Imagínate. Imagínate si fueras Adán y estás en el cielo. Pues yo le diría al Señor, Señor, cámbiame el nombre. Porque yo creo que todos cuando vayamos al cielo vamos a decir, ¿por quién es Adán? O las mujeres dirán, ¿dónde está Eva? Que le voy a decir yo 4 cosas a Eva. No pensó en las consecuencias. Pero igualito que nosotros. No pensamos las consecuencias porque el pecado tiene mucho de impulsivo, de sentimientos. La gravedad del pecado. Es tan grave el pecado que hasta a Dios le afectó. Y antes de que me apedrees, es tan grave que hasta a Dios le afectó. ¿Cómo le afectó a Dios el pecado? Mira, le afectó en un sentido porque el Padre tuvo que dar a su Hijo para venir a morir por nosotros. O sea, el pecado de Adán y Eva no solo nos afectó a nosotros, sino a Dios también, en un sentido hablando, ¿verdad? Porque consecuencia de ese pecado, Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros. Tuvo que entregarlo todo, Jesús tuvo que entregarlo todo, morir por nosotros, siendo inocente. Isaías 53, ¿quién era Jesús, verdad? El varón de dolores, no hay, esa persona, ¿no? El Hijo de Dios, ese postrer Adán, perfecto, y él tuvo que venir. Y el Nuevo Testamento nos lo deja claro, cómo él tuvo que dejar su gloria para venir aquí. Así que imagínate, hasta a Dios le afectó en un sentido, si me permitís a tipo de ilustración. En la cruz, Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. Pero porque un hombre y una mujer desafiaron la voluntad de Dios. Ese día en el Calvario que estaba siendo crucificado Jesús, había sido una consecuencia de lo que habían hecho Adán y Eva. Bien, vamos a terminar aquí. ¿Alguna pregunta o comentario que queráis hacer? Ahora es tiempo.